Hola, hoy estaremos hablando sobre generación distribuida. El concepto de generación distribuida es un concepto de los últimos 20 años. Se ha estado hablando del tema de generación distribuida y de ciudades inteligentes, porque son dos cosas que están ligadas una con la otra, ya que para gestionar una red distribuida de generación de electricidad y de otro tipo de energía, como son las energías térmicas, hay que tener una red centralizada de control de todas esas pequeñas fuentes distribuidas de generación. Vamos a compartir las láminas y continuaremos la discusión sobre este tema. Entonces la clase de hoy, la clase número 16, generación distribuida, una opción para la sostenibilidad. Vamos a hablar un poco sobre este tema de si pequeñas centrales, pequeños sistemas, redes de distribución de energía con pequeñas centrales de generación o pequeñas fuentes de generación de energía interconectadas. ¿Cuál es la definición de generación distribuida? Bueno, no existe un consenso en cuanto a cuál es la definición más adecuada. Sin embargo, vamos a comentar dos de ellas. Una de ellas es la definición que da la DPCA, que la define como cualquier tecnología de generación a pequeña escala que proporciona electricidad en puntos más cercanos. Fíjense que este sería como la idea central de todo este tema. En proporcionar electricidad en los puntos más cercanos al consumidor que la generación centralizada, y que se puede conectar directamente al consumidor o a la red de transporte o distribución. Claro, aquí se enfoca solamente en electricidad, pero también podemos pensar en distribución de energías térmicas dentro de una red como esta. La Agencia Internacional de la Energía la define como únicamente la que se conecta a la red de distribución en baja tensión y la asocia a tecnologías como motogeneradores, pequeñas turbinas, pilas de combustible y energía solar fotovoltaica. Pero la idea central de una generación distribuida es acercar la producción de energía, sea electricidad o calor, al consumidor, aprovechando las mejores y nuevas tecnologías. O sea, tenemos una ciudad o una pequeña red donde pequeños productores de energía se interconectan dentro de una microred para suministrar energía a ciudades pequeñas o ciudades de mediano tamaño. Y todas estarán gestionadas por un centro de control y supervisión. Este concepto o esta idea es tomada de esta página web de la Fundación Endesa, donde dice que la generación distribuida o descentralizada es una parte fundamental de una Smart City, una ciudad inteligente. Consiste en la generación de energía eléctrica mediante pequeñas fuentes de generación que se instalan cerca de los puntos de consumo, y la generación distribuida se basa en cooperación entre esta microgeneración y la generación de grandes centrales convencionales. O sea, las centrales convencionales no desaparecen, siguen estando como actores principales del sistema de producción de energía. Sin embargo, es un sistema donde no solamente se plantea que existan grandes centrales, sino que existirán micro redes o mini redes con generación distribuida interconectadas entre ellas, junto con estas grandes centrales y toda la red de transporte y distribución que existe. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Es que al tener generación distribuida más localizada en los centros de consumo, pues se reducen las pérdidas en la red de transporte. Se mejora la fiabilidad y la calidad del servicio porque se depende menos de las centrales, de las grandes centrales. Se trabaja con tecnologías de potencia reducida, aunque no hay un consenso al respecto. Se establece que el límite de la generación distribuida serían sistemas de generación que no sobrepasen los 10 megavatios. En el caso de España se considera 10 megavatios, en otros sitios se puede llegar a 5 megavatios, etc. Y depende mucho, tiene una alta penetración de energías renovables. Aunque existe una disparidad de criterios para las potencias de las tecnologías de generación distribuida, se puede establecer como cierta clasificación. Y podemos decir que las microredes de generación distribuida son aquellas microredes o redes donde las fuentes de generación son fuentes por debajo de los 10 kilovatios. Entonces la microgeneración consiste en pequeñas fuentes de generación eléctrica distribuidas por la ciudad, ya sea en un edificio o algún elemento público, como puede ser una farola o una parada de bus, en un sistema de cooperación con las grandes centrales
que hace que una ciudad sea más autosuficiente y no dependa tanto de las grandes potencias para su abastecimiento. También está pensada para la instalación de energías renovables. ¿Cuáles son los tipos de microgeneración que se pueden conectar en estas microredes? Bueno, placas solares fotovoltaicas, aerogeneradores de eje vertical, incluso los vehículos eléctricos conectados a la red, son pequeñas baterías conectadas a la red que dependiendo la hora del día y si así lo dispone el dueño del vehículo, esta energía que está allí se puede intercambiar con la microred y hay un proceso pues, de venta de energía. Eso está dentro de las posibilidades del manejo de las microredes de generación distribuida. Las mini redes están pensadas ahora en potencias algo superiores, entre unos 10 kilovatios a unos 5.000 kilovatios. Aunque existe disparidad, esto puede ser hasta unos 10.000 kilovatios, que son unos 10 megavatios. La mini generación consiste en fuentes de generación eléctrica distribuidas en instalaciones industriales, comerciales y áreas acondicionadas en o cercanas en la ciudad, y es una combinación de uso de energías renovables y no renovables. Aquí hay cabida para fuentes de generación no renovables. Entonces, algunos tipos de mini generación son los grupos electrógenos de cogeneración, son motores de combustión, motores alternativos de combustión interna, pequeñas turbinas de gas, ciclo de gas, paneles fotovoltaicos, pequeños generadores eólicos de eje horizontal, hasta unos 500 kilovatios, instalaciones de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, aunque efectivamente no son fuentes de generación, sin embargo son fuentes de almacenamiento, también forman parte de ese conjunto de elementos de una red de generación distribuida. Las pilas de hidrógeno también no son fuentes de generación, son fuentes de almacenamiento de energía. Entonces, en un conjunto, en un sistema integrado con diferentes fuentes de generación pequeñas, siempre hace falta tener fuentes de almacenar energía que también pueda ser utilizada en las horas de alta demanda energética. Entonces, este sistema de generación distribuida necesita una gestión centralizada. Es una gestión centralizada dentro de la ciudad que permita manejar los diferentes actores de una generación distribuida, que serían los grandes sistemas de generación, lo que es la cogeneración, pero los recursos renovables, la producción centralizada que viene de las grandes centrales eléctricas que ingresan a la mini red o a la micro red de generación distribuida, los superávit de calor y electricidad, cómo se manejarían, y el manejo y la interconexión en esta red de los vehículos eléctricos, que también forman parte lo podemos ver como un sistema de almacenamiento de energía que tendríamos en esos vehículos, que interconectados con la red, en ciertos momentos pueden intercambiar la energía almacenada en esos centenarios o miles de baterías conectadas a la red. Las Smart Cities o ciudades inteligentes nacen la necesidad de mantener una armonía entre todos los recursos distribuidos de energía de las micro y las mini redes en una ciudad. O sea, en una ciudad donde existe la posibilidad de interconectar diferentes fuentes de energía y pueden haber intercambio de energía entre el consumidor y la red, pues para tener un manejo adecuado de todas estas mini fuentes se requiere una gestión centralizada en donde entra el concepto de Smart City, el concepto de ciudades inteligentes. Hoy en día, con el concepto del Internet de las cosas, pues se supone que a través de Internet nosotros podemos interconectar todas estas fuentes, el control, la supervisión y la gestión de muchas de estas fuentes se pueden conectar a través de la Internet de las cosas y a partir de allí, pues tener una producción de energía, una gestión del sistema de la manera más eficiente posible. Entonces podemos ver que si nosotros tenemos recursos distribuidos, que es un paso fundamental para la transición energética, pues hay un cambio en el papel de los consumidores de electricidad. No solamente los típicos consumidores de electricidad, que son los que necesitan electricidad de la red, sino que ahora hablaremos de proconsumidor. O sea, proconsumidor es un consumidor que también puede ser productor de energía. Entonces, este proconsumidor, nosotros tendríamos pequeños elementos de producción de energía internamente, donde podríamos tener almacenamiento, respaldo local de esa energía y en ciertos momentos interactuar con la red, inyectar parte de ese flujo energético a la red, a la microred. Tendríamos los productores de energía, los pequeños productores de energía que podrían estar dentro de la ciudad o
a los alrededores de la ciudad, en zonas muy cercanas a la ciudad, pequeños productores de energía usando pues energías fotovoltaicas o pequeños aerogeneradores de eje vertical o de eje horizontal, pequeños aerogeneradores que pueden inyectar esa energía a la red de la ciudad que está muy cercana. Y no solamente energías renovables, también se puede incluir aquí energías no renovables, como podrían ser pequeñas turbinas de ciclo de gas que utilicen gas natural para producir electricidad y de ahí con un sistema de cogeneración producir energías térmicas que pueden ser inyectadas a la mini red. Porque esta mini red no solamente es de energía eléctrica, también puede ser una mini red de energía térmica, o sea, distribución de calor, lo que llamamos nosotros las redes de distrito. Y tendríamos una unidad central donde gestionaría incluso la entrada de energía de las grandes redes. Tendríamos allí conectados pues el sistema interconectado, incluso hasta los vehículos eléctricos pueden formar parte de esas redes, de esas mini redes. Por supuesto, en este negocio tiene que haber una manera de poder ver cómo se facturaría o cómo los consumidores o los productores de energía interactúan económicamente con estas mini redes o con estas micro redes de generación distribuida. Entonces entra el concepto de lo que llamamos medición neta o net metering. Bajo este esquema, el consumidor suple todo o parte de su consumo de energía en su ciclo de facturación. O sea, yo tengo un consumidor de energía que tiene sus propios sistemas de energía, ese sistema de energía suple su demanda y si hay un exceso de energía, pues a través de un medidor bidireccional, ese exceso de energía se inyecta en la microred. Cuando el consumidor requiere o la demanda es superior a su propia producción, entonces la microred suministra energía a este proconsumidor. Entonces, finalmente, cuando llega el periodo de facturación, lo que se hace es la energía neta. Si la energía neta del proconsumidor fue positiva, es decir, fue más la energía entregada por la microred que la que entregó el proconsumidor a la red, pues hay una facturación. Si no, si es un factor negativo, es decir, que hubo más energía del proconsumidor hacia la red, se producen unos créditos energéticos que luego son compensados en futuras facturaciones. En caso de que hayan saldos positivos, de ahí se descuentan esos créditos y al final del año, si aún siguen habiendo créditos energéticos para ese proconsumidor, pues puede haber en el contrato algo que establezca que la microred tiene que entregarle al proconsumidor, liquidar esa energía a un precio que estipule el contrato. Existen los esquemas de facturación neta. Aquí es distinto porque aquí sí hay una facturación cada vez que hay un periodo. O sea, hay dos medidores, un medidor que mide la energía que entrega el proconsumidor a la red y hay otro medidor que mide la energía que entrega la red o la microred al consumidor. Entonces hay dos. El precio de venta y el precio de compra no necesariamente es el mismo porque las ventas de energía pueden ocurrir en momentos del día donde el precio de mercado de la energía es distinto al precio en que se compra la energía. Entonces, ahí se hacen las dos facturaciones y en el contrato se establecen las condiciones de pago y cómo se hace allí para compensar económicamente o al consumidor o a la microred. Y finalmente están los contratos o los esquemas económicos donde existe el productor, que estamos hablando ya de un productor, básicamente lo que hace es entregar energía a la microred y bueno, y hay un sistema de facturación para ello. Habría que incluir en este tipo de contratos aquellos actores dentro de una red de generación distribuida que se dediquen al almacenaje, porque sería un sistema donde el que se encargue del almacenaje de energía comprará energía, supongo que en las horas valle, en las horas donde la energía de un precio más bajo, y la tendrá disponible y la pondrá en función a la red cuando haga necesidad de ella, que usualmente cuando la energía es más demandada, donde el costo de la energía es mayor. Entonces, supongo que alguien que se dedique al tema de almacenamiento tendrá un esquema económico donde comprará energía en horas valle y la venderá en las horas pico o en las horas en que el gestor de esa microred centralizada pues le pida que inyecte su energía. Hablando un poco sobre las tecnologías que están asociadas a las redes de generación distribuida, pues fundamentalmente nos vamos a concentrar en estos tipos de tecnologías, que son las tecnologías del motor alternativo,
También se le conoce como grupos electrógenos. Son sistemas donde se utiliza un motor a pistón, un motor convencional a pistón, que utiliza combustibles no renovables, como pues el gas natural, el diésel, el biogás y el propano. Este motor acciona un generador eléctrico y se produce energía eléctrica. En estos equipos que están siendo dirigidos al mercado de generación distribuida, pues el calor residual del motor de combustión se canaliza y se utiliza entonces en un esquema de cogeneración. Por eso nosotros podemos tener rendimientos eléctricos que pueden estar oscilando el 30% aproximadamente, dependiendo si es gas o diésel o el tipo de máquina también. Y si incluimos el rendimiento térmico de la cogeneración, pues elevamos el rendimiento global del sistema. También hablaríamos de microturbinas, de turbinas de gas con el ciclo de gas. Son turbinas idénticas a las que se utilizan en los grandes sistemas de generación, turbina de gas, pero en menor tamaño, y también aplican los sistemas de cogeneración. Pues serían turbinas de ciclo de gas que utilizarían como combustible gas natural, biogás, propano, podemos usar diésel o incluso hidrógeno. Están previstas turbinas que trabajen con hidrógeno, que este sería su rango de potencia y sus rendimientos eléctricos y sus rendimientos térmicos como tipos de cogeneración. Las micro o mini hidráulicas, que son pequeñas turbinas hidráulicas, normalmente son turbinas, llamaremos turbinas hidrocinéticas, porque se supone que microredes o mini redes que están dentro de una ciudad, pues no tendríamos grandes saltos de agua. Entonces no podríamos trabajar con las turbinas convencionales de las mini centrales o las pequeñas centrales hidroeléctricas, que están pensadas más hacia las afueras de las ciudades. Estamos hablando de turbinas más pequeñas que se pueden adaptar fácilmente al entorno urbano. Son turbinas que pueden fácilmente manejar unos 5.000 kilovatios, algunas son más pequeñas, por supuesto, y aquí están los rendimientos de ellas. La energía solar térmica también tiene cabida dentro de estas redes. La fotovoltaica, por supuesto, es la más fácil de integrarse a una mini red, y las mini eólicas, sobre todo las mini eólicas de eje vertical. Vamos a hablar entonces de cada una de estas tecnologías. Vamos a hacer un breve repaso rápidamente para que tengamos idea de cómo son estas tecnologías y en qué consiste. Entonces, bueno, el motor alternativo, pues es un motor alternante, es mejor conocido como motor de pistones. Es un motor que utiliza uno o más pistones para convertir la presión en un movimiento de rotación. Normalmente suelen ser llamados motor de combustión interna. Entonces, estos motores están acoplados, aquí estoy señalando con el mouse, el motor está acoplado con un generador eléctrico. Entonces tendríamos el motor, el eje y un generador eléctrico produciendo energía eléctrica. Pero entonces los gases de escape del motor, en lugar de emitirlos a la atmósfera, ese calor residual, esos gases son canalizados y luego llevados a una red de distribución de calor. Entonces tendríamos un sistema de cogeneración. Entonces tendríamos energía eléctrica y energía térmica que se aprovecharía con estos motores alternativos. Las turbinas de ciclo de gas, bueno, son las típicas turbinas de ciclo de gas que ya vimos en una de las clases relacionadas con ciclo de gas, pero más pequeñas. Entonces, en la actualidad existen turbinas de gas ciclo abierto para sistemas industriales con rango de potencia hasta unos 5.000 kilovatios. Son realmente, ocupan un espacio no muy grande. Por ejemplo, en este esquema de este fabricante, aquí está la referencia de este fabricante de turbinas, pues, de acuerdo con sus estimaciones, en un área de 9 metros de largo por 8,5 metros de ancho, o sea, algo así menos de 100 metros cuadrados, yo puedo tener un esquema donde tengo una mini turbina de gas, donde yo incluso puedo aprovechar esa mini turbina de gas para esquemas de cogeneración, no solamente como ciclos abiertos, sino como esquemas de cogeneración, donde yo tendría mi mini turbina de gas, y allí tendríamos procesos donde aprovecharíamos calor de proceso a través de una caldera de recuperación de calor. Podríamos tener vapor para proceso o para sistemas de trigeneración, en donde este mismo vapor se puede utilizar para procesos donde se necesite calor, y luego con un chiller podemos convertir este calor en refrigeración y tener sistemas de refrigeración. Entonces puedo tener un sistema de trigeneración, puedo generar electricidad, calor y refrigeración fría. Como vemos, son estos sistemas de cogeneración, tienen áreas, más o menos se manejan unos 16 metros de largo por unos 11 metros de ancho y de una altura de unos 11 metros, de unos 10 metros. O sea que estos son sistemas que pueden fácilmente instalarse en
en galpones industriales o en áreas alrededor de la ciudad que se dispongan de pequeños espacios para eso, pues se pueden instalar fácilmente este tipo de soluciones de generación distribuida. Las micro y mini hidráulicas son pequeñas unidades que yo puedo aprovechar el flujo de agua que puede haber, canales de agua que pueden haber dentro de una ciudad o a sus alrededores, y aprovechar lo que llamaríamos las turbinas hidrocinéticas. Las turbinas hidrocinéticas no requieren de grandes caídas de agua, o sea, no requieren de energía potencial, sino que aprovechan las corrientes de agua, que sería energía cinética. Pueden ser instaladas en conductos de agua. Este es un ejemplo de ello. Aquí hay una referencia de un fabricante que muestra este tipo de turbina. Como ustedes ven acá, es una turbina de eje horizontal que se sumerge dentro de ese canal de agua y se aprovecha. Esto puede ser un pequeño río también, ¿no? Por supuesto. Y se aprovecha entonces la energía cinética del fluido para producir energía. No tiene que quitar la curva donde está la velocidad del fluido y su potencia. Entonces, para un fluido de unos 3 metros sobre segundo, aproximadamente tendríamos una salida de esa turbina cercano a los 5.000 vatios, o sea que es una turbina de 5 kilovatios. Si yo instalo 4 turbinitas como esta, como se muestra en este dibujo, tendría un esquema de 20 kilovatios de potencia. También podríamos tener turbinas que utilizan flujos, llaman flujos turbulentos. Este es otro fabricante que ofrece microturbinas, mini turbinas, donde yo puedo canalizar pequeñas caídas, movimientos de agua, canales de agua, producir un flujo turbulento, y entonces, ¿qué pasa a través de esta área? Produzco entonces energía. En este tipo de turbinas, que pueden manejar hasta 70 kilovatios, dependiendo de la velocidad del fluido y de la caída, si hay caídas de 4 metros, entonces podríamos estar trabajando con turbinas de 70 kilovatios, y si el flujo es menor y son menores caídas, serían turbinas de unos 15 kilovatios. Aquí en esta referencia podemos ver mayor información sobre este tipo de soluciones. Hay otro tipo de micro o mini turbinas hidráulicas que aprovechan el exceso de presión que hay en las tuberías de distribución de agua potable para aprovechar ese exceso de presión, que es energía, que en otro caso se desperdicia, y convertirla en energía eléctrica. Como sabemos, en los sistemas de distribución de agua sanitaria, pues, para poder mover el agua se necesitan crear diferenciales de presión. Muchas veces esas presiones, sobre todo en los momentos de baja demanda eléctrica, baja demanda de agua, disculpen, baja demanda de agua, esas presiones pueden elevarse, y para eso existen válvulas de control de presión dentro de estos sistemas. Pero en lugar de tener una válvula de control de presión, que es una energía que se desperdiciaría, podríamos tener pequeñas turbinas que aprovecharían ese exceso de energía, disminuyen la energía o disminuyen la presión del fluido dentro de la tubería, y pudiéramos aprovechar y generar electricidad. Aquí vemos la curva dependiendo del caudal en litros por segundo y las presiones de salto que tendríamos dentro del sistema de tubería, pues podemos tener sistemas que pueden generar hasta 300 kilovatios. Aquí en esta referencia podemos ver mayor información sobre este tipo de tecnología. Lo cierto es que hay aplicaciones, aquí pues, tomé unas fotografías de ese fabricante, aquí está la referencia, donde se ve claramente cómo a través de un sistema que se conecta en paralelo con la turbina con la válvula de control de presión, podemos hacer un bypass y colocar este elemento que entonces extraería ese exceso de presión, lo convierte en energía eléctrica, y podemos tener un sistema, por ejemplo, de 28 kilovatios produciendo energía interconectada a esa microred de generación distribuida. Los sistemas termosolares, bueno, ya sabemos que estamos hablando de paneles termosolares que pueden aprovechar la radiación solar, calentar agua, producir agua caliente e integrar estos sistemas con una red de distrito. Entonces, estos sistemas térmicos pueden integrarse a mini redes de distrito para la distribución de calor. Y esa distribución de agua caliente se puede convertir también en distribución de refrigeración, porque al llegar el agua caliente a diferentes puntos de distribución, pues a través de los chillers se puede convertir también en sistemas de refrigeración. Aquí vemos que pueden ser sistemas que pueden manejarse hasta unos 70 kilovatios, la relación es 0.7 kilovatios por metro cuadrado, y volúmenes de agua hasta unos 10.000 litros, que pueden manejar este tipo de solución. La fotovoltaica, por supuesto, la fotovoltaica es la solución más fácil de integrar en las redes de generación distribuida por su fácil instalación en cualquier área que esté disponible. La desventaja, por supuesto, está en su baja densidad de energía. O sea, cuando yo saco la relación
kilovatios por metro, pues vemos que kilovatios hora por metro, disculpa, la relación de producción de energía, en comparación con otras tecnologías, por supuesto que es más baja. Sin embargo, tiene la posibilidad, por el hecho de poder ser fácilmente instalada en muchos sitios, pues puede tener una mayor cobertura y eso compensa un poco su baja densidad energética desde el punto de vista con respecto al área de instalación. Entonces vemos que su densidad de potencia es alrededor de unos 200 a 300 vatios por metro cuadrado y son fácilmente instalables en cualquier lugar y forman parte de esas redes de generación distribuida. Las mini eólicas, pues, especialmente las mini eólicas de eje horizontal, son las más adecuadas para estas redes, sobre todo si se integran dentro del entorno urbano. En cambio, las redes con generadores eólicos de eje horizontal podrían integrarse, pero en las áreas aledañas, en sitios muy cercanos a la ciudad o en los límites de la ciudad, donde se pueden disponer de pequeñas áreas, donde se pueden instalar pequeños parques eólicos con pequeñas máquinas que normalmente no superan los 500 kilovatios. Pero los de eje vertical se pueden integrar fácilmente al entorno urbano. Aquí hay una fotografía que se ve cómo se pueden instalar las turbinas helicoidales, que son de eje vertical, y se puede integrar fácilmente con la arquitectura de la ciudad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un fabricante, aquí tenemos la referencia, que ofrece este producto, y vemos la potencia de este equipo de unos 3 kilovatios, que dependiendo de la velocidad del viento, pues puede trabajar a 3 kilovatios. Fíjense que para velocidad del viento de entre 9 metros sobre segundo, estaremos ya trabajando en su valor de potencia nominal. La ventaja de este tipo de turbinas de eje vertical es que ya no dependen de la dirección del viento, ¿ya? Por supuesto, necesitan velocidad de viento para moverse, pero la dirección, o sea, cómo va cambiando la dirección del viento, ellas se adaptan fácilmente a ese cambio de dirección, cosa que en las ciudades ocurre mucho. La orografía propia de la ciudad hace que el viento cambie de dirección de una forma, con una frecuencia más alta que en campos, en sitios en campos, pues. Entonces, las turbinas de eje horizontal, cuando hay mucho cambio de dirección, pierden eficiencia energética. En cambio, las de eje vertical aprovechan el máximo de producción sin importar el cambio de la dirección del viento. Vamos a ver un análisis de caso simplemente para ver la justificación de las redes de generación distribuida y pensemos un poco en los números de la red eléctrica de España. Esto lo vimos también nosotros en la clase de redes de transporte, donde ahí tomamos como número que toda la energía consumida por la red eléctrica española es algo así como unos 250 teravatios hora, y si nosotros consideramos que las pérdidas del sistema de transporte y distribución es 6,9%, o sea, incluyendo el transporte y la distribución, y con este factor de emisiones podríamos estimar que todas las emisiones de gases de efecto invernadero debido a las pérdidas de transmitir la energía desde las grandes centrales hacia los sitios de consumo está alrededor de unos 5.186 kilotoneladas de CO2. Ahora bien, si nosotros hipotéticamente desarrollamos redes de distribución distribuida y logramos disminuir en 1% las pérdidas, vamos a ver cuál es el impacto de disminuir al menos el 1% de las pérdidas. Si nosotros hacemos el cálculo de cuánto serían las pérdidas, disminuyendo en 1% ese valor, o sea, aquí es 0,93, aquí sería 0,94, tendríamos 15 teravatios hora de pérdida. Si este valor lo restamos, pero el valor de las pérdidas sin esa disminución, que es 18,52 teravatios hora, se lo restamos al valor, incluyendo ya un 1% de disminución, pues tendríamos el ahorro energético, que correspondería a 2,85 teravatios hora, que la multiplicamos con el factor de emisión y vemos que por una disminución de 1% en las pérdidas de transmisión, de transporte y transmisión de energía, tendríamos 798 kilotoneladas de CO2 evitadas. O sea, que nos ahorraríamos el ambiente, el aire, la atmósfera, se ahorra casi 800 kilotoneladas de CO2 por una disminución del 1% en la transmisión y el transporte de esa energía. Entonces, para concluir, vemos entonces que la generación distribuida tiene una ventaja obvia, que ya la vimos con los números, que es el tema de la reducción de las pérdidas en la red de transporte y distribución.
Mejora la fiabilidad y la calidad porque las redes están más cerca a los puntos de consumo. Es decir, que si hay fallas en las grandes redes, pues como yo tengo generación distribuida, pues el servicio eléctrico cercano, el servicio eléctrico integrado en esa mini red se va a ver menos afectado por fallas en el sistema de transporte o fallas en la red de generación. Evita mayores emisiones de GEI por el uso intensivo de energías renovables, bueno, y también por evitar las pérdidas en los sistemas de transporte y distribución. Disminuye la dependencia externa y crea una red más resistente. Y disminuye los pagos por emisiones de CO2 y por las pérdidas de energía de las redes. Se estima que hay un ahorro en la facturación de energía aproximadamente de unos 7.4 euros por cada megavatio hora. Las desventajas, bueno, es que hay los altos costos aún de las tecnologías y los sistemas de control y supervisión de estas mini redes, hace que sea aún la factibilidad pues sigue siendo problemática en vista de los costos que implica desarrollar este tipo de redes. Y al estar interconectada con las redes de generación, transporte y distribución, siempre hay que pagar el costo de la infraestructura fija que está allí. O sea, los usuarios de las mini redes siempre tendrán que pagar un costo fijo por energía, por una infraestructura que se supone que está disponible, que a lo mejor no se utilice con la misma intensidad actual, porque mucha de la generación está muy cerca de ella, generación distribuida, pero por estar interconectada a una gran red, siempre habrá que pagar costos fijos por esa infraestructura que está allí disponible. Vale, con esto hemos culminado entonces la clase de generación distribuida y ciudades inteligentes. Aquí vemos algunas de las referencias que hemos utilizado en la clase de hoy. Y como conclusión de todo este tema, puedo decirles que existe entonces la competencia entre la generación centralizada y la generación descentralizada en microredes. Estas dos ideas, bueno, la generación descentralizada es la que está actualmente funcionando en gran parte del mundo y se supone que la tendencia a futuro es que las redes sean más distribuidas su generación, aprovechando, por supuesto, en la madurez de las tecnologías, que los costos de estas tecnologías tienen que ir bajando y va a mejorar, por supuesto, todos los sistemas de información, el Internet de las cosas, habrá mayores velocidades de transmisión de datos que nos permitan a nosotros supervisar mejor y controlar todas estas pequeñas microredes. Vale, pues con esto me despido y continuaremos, nos veremos en un nuevo video. Hasta luego.